Bienvenidos una vez más al programa de entrenamiento, ¿no? De mantenimiento de estas plantas de generación de oxígeno medicinal. Mi nombre es Hugo Ángel Barrera de la Cruz, soy ingeniero electricista con maestría en ingeniería mecánica y en esta oportunidad vamos a tocarles el tema de conductores eléctricos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Que ustedes, al finalizar la revisión de esta presentación, ¿no?, conozcan y comprendan el concepto de un conductor eléctrico. No debemos confundir el término de conductor con un cable eléctrico, ¿ya? Es lo primero que se requiere que ustedes entiendan. Luego ver los tipos de conductores que existen, ¿no?, dirigidos ya al uso eléctrico y sus designaciones principales, ¿no?, así como los usos en las plantas de oxígeno. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de un conductor? Vamos a ponerlo así. Es un medio para indicar que puede conducir corriente eléctrica. Entonces, podríamos decir que un conductor podría ser cualquier materia. Sí, de cierta forma sí, ¿no? Digamos, un cable, digamos, de alambre sí es un conductor. El agua es conductora también. El vidrio no es muy buen conductor, la madera no es muy buen conductor. Nuestro cuerpo también, a diferentes niveles de tensión eléctrica, se puede comportar como un conductor eléctrico. Entonces, en un término de concepto es que el conductor eléctrico, ¿sí?, es un medio para indicar que puede conducir corriente eléctrica, ¿ok? Parte conductora encargada de conducir una corriente eléctrica específica, ¿no?, hasta ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, no debemos confundir con el término de cable eléctrico, ¿ya? Ahora, dentro del conductor, ya como para uso eléctrico, de la electricidad, de la transmisión, ¿no?, de energía, ¿sí?, ahí tenemos el alambre, cable u otra forma de metal instalado con la finalidad de transportar corriente eléctrica desde una pieza o equipo eléctrico hacia otro, ¿no?, o hacia tierra, ¿sí? Eso también es un término de conductor eléctrico, ¿no?, pero ya dirigido netamente hacia la parte eléctrica. Entonces podemos tener alambres, cables u otra forma de metal, como estamos viendo, ¿ya? Entonces también como conductores habría que definir lo que son aislantes y semiconductores. Los conductores son aquellos que permiten, ¿no?, permiten una buena conductividad eléctrica, ¿no? El aislante es el que se opone, ¿no?, tiene una mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, entre materiales, por ejemplo, tenemos en conductores el aluminio, el cobre, ¿no?, el oro, la pletina, ¿sí?, el hierro, ¿sí? En aislantes o dieléctricos tenemos la madera, ¿no?, el vidrio, el plástico, o cerámicos, o elementos de polietileno, etcétera, que no permiten una buena conductividad. Y existe otra clasificación de los semiconductores, ¿no? Los semiconductores no es que se encuentren en la naturaleza, sino son elementos que hemos ido desarrollando en la humanidad justamente para que se comporten bajo determinados parámetros, que se comporten como un conductor eléctrico o como un aislante eléctrico cuando nosotros deseemos. Y estos son muy utilizados, a lo menos en la electrónica, ¿sí? Estos conceptos han sido tomados aquí en la norma de la Dirección General de Electricidad, terminología en electricidad, ¿no?, la resolución ministerial 091-2002, que los invito a revisar. Ya que hemos entendido que es un conductor eléctrico y sabemos que el cable, alambre u otro tipo de metal se utiliza para la parte eléctrica, entonces vamos a hablar del cable eléctrico. Es un conductor con aislamiento, ¿sí?, o un conductor con varios hilos trenzados con o sin aislamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cables eléctricos con aislamiento, es decir, que están protegidos con una chaqueta, o hay cables que no tienen esta chaqueta, que están desnudos, ¿sí? Y que en algunos casos también están enchaquetados, pero también tienen una cubierta adicional para poder ser protegidos, ¿ya? Los cables pueden ser clasificados como monopolares o unipolares, ¿sí? Monopolares y multipolares, si en un mismo conductor, por ejemplo, aquí tenemos, miren, un conductor en la imagen, en la cual existen dos conductores, dos cables, ¿sí? Entonces, este es un cable multipolar, porque tiene varios conductores, ¿correcto? Entonces, este cable o una combinación de conductores aislados entre sí, ¿ya? No nos permiten tener
cables que tengan esta constitución, ¿no? De cables multipolares o monopolares. Dependiendo de la instalación eléctrica, ¿sí? Va a ser necesario su uso. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver algunos elementos necesarios para ver la constitución de un cable eléctrico. Aislamiento. Este componente es la parte que recubre el conductor. ¿Sí? Ahí está. Es el aislante, ¿no? Es lo que protege directamente al conductor. ¿Sí? Se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable, ¿no? Aislando de un contacto directo a las personas y pueda transportarse de un principio a fin. Capa de relleno. Esta capa de relleno, ¿no? Es un elemento muchas veces importante para darle un aspecto, ¿no? de redondo y homogéneo al cable, ¿no? Para que permanezca confinado y obviamente pueda utilizarse, ¿no? Para un uso, ¿no? Digamos, de extensión del cable para poder ser transportado en tubos, ductos, bandejas, etcétera. Y una cubierta protectora en algunos casos, ¿no? Tiene esta cubierta protectora, la cual protege al cable de la intemperie y otros elementos externos, como por ejemplo impactos mecánicos, campos electromagnéticos, etcétera. ¿Ya? Entonces vemos que el cable eléctrico, ¿no? Puede tener varias cubiertas adicionales, no simplemente el aislante, ¿no? Entonces, vamos ahora a definir los conductores para cables aislados. El alambre, ¿sí? Vamos a definir qué es un alambre, es el producto de cualquier sección, ¿sí? Macizo, es decir, el alambre no tiene hilos, ¿sí? No tiene hilos trenzados. Es un conductor único, macizo, obtenido a partir del alambrón por trefilación, laminación en frío o ambos procesos combinados, resultando un cuerpo de metal estirado, generalmente de forma cilíndrica y de sección circular, pero también existen alambres con cierta geometría de sección no necesariamente circular para usos especializados. El cable flexible es un conductor conformado por cordones colocados helicoidalmente, es decir, es un conductor que tiene por dentro trenzas, ¿sí? Colocados, ¿no? Trenzas, o sea, digamos, diferentes hebras de conductores colocados helicoidalmente en capas dispuestas en un mismo sentido o en un sentido alterno. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para que el cable sea más flexible, ¿no? Y su uso, por ejemplo, digamos, en cables o en alimentadores que requieren pequeños equipos, ¿sí? Hace que, ¿no? Pueda manipularse tranquilamente y el cable pueda, ¿no? Estirarse de cierta forma y no entorpecer su camino del mismo. Cordón es un conductor formado por alambres de diámetros pequeños colocados a todos en un mismo sentido, lo cual le da más flexibilidad. Un claro ejemplo, por ejemplo, una plancha, podemos decir, no, la plancha, ese cable que está ahí, que se conecta con su enchufe, ese es un cordón, ¿sí? Es un cable flexible, ¿sí? Conformado por alambres de diámetros pequeños, ¿no? Que son medios trenzados, ¿correcto? Recubrimiento metálico. Esta aplicación de una capa delgada, ¿no? de metal apropiado, tal como estaño, aleación de estaño o aleación de plomo, sobre cada alambre de cobre. En algunos casos se hace necesario, ¿no? Recubrir metálicamente este alambre para poder hacer empalmes a conexiones de otros elementos. Sección nominal. Esto es muy importante, ¿no? Es un término en el cual se nombra al conductor, ¿sí? A partir de su sección del conductor, ¿sí? Entonces, sirve para designarlo, ¿sí? Pero que no está sujeta a medida directa. Es decir, yo puedo dimensionar a un conductor en base a su sección transversal o sección nominal, ¿sí? Yo lo designo, pero que no necesariamente está sujeto a una medida directa, ¿no? Sino que ya es estipulado bajo diferentes tablas ya designadas. Vamos a hablar ahora de los tipos de conductores eléctricos, ¿no? Según la norma NTP 370.250, ¿no? Que habla sobre conductores eléctricos. Existen 4 tipos, la clase 1, 2, 5 y 6. La clase 1 no es más que un conductor de alambre desnudo, ¿sí? Son conductores de un solo alambre, ya entendimos que es un alambre, ¿no? Son conductores de cobre recocido de aluminio puro, ¿sí? Los cuales deben ser de sección circular, salvo casos particulares, y su sección va desde 0.5 milímetros cuadrados de sección hasta 1200 milímetros cuadrados de sección. La clase 2, conductores de varios alambres cableados, ¿no? Miren la diferencia, este es un alambre y este es un cable flexible, ¿sí? En los cuales pueden ser de cobre recocido o de aluminio puro, y su sección va desde 0.5 milímetros cuadrados hasta 2500 milímetros cuadrados de sección transversal, ¿sí? Hasta aquí vemos que ambos
se pueden utilizar bastante en instalaciones comerciales, en instalaciones residenciales. En cambio, los cables tipo clase 5 son conductores flexibles, sus conductores consistirán de cobre recocido desnudo, sin o con recubrimiento una capa metálica. Los alambres de cada conductor van desde 0.5 hasta 630 milímetros cuadrados. Por ejemplo, los conductores de clase 5 ya va dirigido a un uso más comercial, a un uso más industrial, ¿no? Su aplicación ya más está dirigida al uso industrial. Y la clase 6, que son conductores más flexibles que los de la clase 5, por ejemplo, tenemos al cordón, ¿no? Ese es un tipo de conductor de clase 6. Sus conductores consistirán de un cable recocido desnudo sin o con recubrimiento. Los alambres de cada conductor tendrán el mismo diámetro nominal. Y su sección va desde 0.5 hasta 300 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos del cable. El cable mellizo es un tipo de cordón. Eso es un cable de clase tipo 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que utilizamos en una planta, por ejemplo, ¿no? de generación de oxígeno medicinal, ¿no? Netamente dicho para el compresor? Es un conductor tipo clase 5. Vamos a hacer una designación de estos cables. Para eso necesitamos, ¿no? Conocer algunos conceptos. Por ejemplo, los cables, ¿no? Se clasifican o se tipifican a partir de su aislamiento. Hay diferentes aislamientos para los conductores, ya que tenemos algunas terminaciones. Por ejemplo, el tipo T es un aislamiento termoplástico. ¿Sí? Esto lo tienen todos los conductores, todos los cables. El HH es un tipo de aislamiento resistente al calor hasta 90 grados centígrados. ¿Sí? Aquí el W resistente al agua y la humedad. El LS, ese cable tiene baja emisión de humos y de gases contaminantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Desde hace unos 10 años aproximadamente atrás, ¿sí? En los códigos nacionales de electricidad, tanto el de suministro y más anteriormente el de utilización, indica que en las instalaciones eléctricas, hasta para uso residencial, comercial e industrial, se refiere cuando sea necesario, cuando haya bastante confinación de equipos de personas, se requiere que sea que tenga baja emisión de humos y de gases contaminantes. Y además de eso, tiene que tener esta terminación OH, cable libre de halógenos. Estos permiten que si existiese algún siniestro de incendio, ¿sí? Las personas pueden evacuar sin necesidad de morir por asfixia. Es por eso que últimamente, en estos últimos 10 años, se exige bastante que los conductores, ¿sí? A lo menos en instalaciones importantes, como por ejemplo plantas de generación de oxígeno, deben tener esta denominación, ¿no? Baja emisión de humos, libre de halógenos. Los SPT es una nomenclatura que se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles, ¿sí? Y que están unidos entre sí. Por ejemplo, los cordones duplex. Entonces vemos que hay diferentes tipos de aislamiento, ¿sí? Y si hablamos de aislamiento termoplástico, tenemos los de PVC, que es el policloruro de vinilo, polietileno, PE, PSP, policloropropeno, neopreno plástico, y el aislamiento termoestable XLPE, EPR, que es etilenopopril, etcétera, ¿no? Entonces vemos que aquí el conductor cada vez más se va formando, ¿sí? En base a diferentes utilizaciones, ¿no? Donde va instalado realmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, aquí en esta imagen, podemos ver que acá hay un conductor THW-LS. ¿Qué significa? Veamos un poquito atrás. THW. Un segundito, vamos atrás. T es un conductor con aislamiento termoplástico. H, resistente al calor hasta 75 grados centígrados. Muy bien. BW, a ver, BW. Resistente al agua y la humedad. Perfecto, miren, ¿no? Hasta que ha cumplido esas tres características. Termoplástico, resistente a 75 grados centígrados, W resistente al agua y la humedad, y dice LS. Y además de eso, es un conductor, ¿sí? O un cable que tiene baja emisión de humos y de gases contaminantes. ¿Sí? Y de esa forma ya estamos designando a un conductor. ¿Sí? Acá tenemos otra nomenclatura, THHWLS, que podemos verlo. Uno significa que es un aislamiento termoplástico, HH resistente hasta 90 grados centígrados, W resistente al agua y LS cable libre de emisión de humos y de gases contaminantes. ¿Sí?
Luego aquí podemos ver su sección transversal en milímetros cuadrados, en designaciones de ABWG, el nivel de voltaje en el cual trabaja el conductor, 600 voltios, sus niveles de temperatura de trabajo y la norma en la cual no ha sido designado, por así decirlo, ¿no? Pero vemos hasta aquí que existen bastantes familias de designación en base a su aislamiento del conductor. Aquí tenemos otra designación, no es una designación ya oficial en función de los requerimientos constructivos, dimensionales y de ensayos que deben cumplir los cables de energía con aislamiento sólido extruido, que van desde 1000 voltios hasta 3000 voltios para ser usados en instalaciones fijas, tales como redes de distribución o instalaciones industriales, ¿sí? Y acá tenemos esta designación, donde N significa que es un conductor de cobre, Na conductor de aluminio, G, aislamiento cubierto de goma, Y, aislamiento cubierto de PVC, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si es que por acá he puesto un conductor, no. Pero, por ejemplo, un conductor clásico, que se utiliza bastante en las instalaciones, ¿sí? Es este conductor, lo voy a poner así como una nota, el NYY. ¿Qué significa un conductor NYY? Es un conductor de cobre, con aislamiento doble, ¿sí? O cubierta de PVC, con aislamiento doble de PVC. Entonces podremos tener otro conductor que también es clásico en instalaciones industriales, este N, por ejemplo, N2XY, ¿sí? ¿Qué es este? Es un conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y encima tiene una cubierta de aislamiento de cubierto de PVC. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿no? Y acá podemos agregar todavía, ¿no? Un LS, un UH, si es libre de halógenos o que sea con baja emisión de gases tóxicos, ¿sí? Entonces, estas designaciones bajo las diferentes normas, si nos ayudan a ver dónde se va a instalar este conductor, ¿no? Es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque los conductores, a lo menos utilizados para plantas, por ejemplo, de generadores de oxígeno, ¿sí? Hay que conocer bien, ¿no? El tipo de instalación, si va a ser una instalación subterránea, va a ser en una galería, va a ser en una bandeja, va a ir de repente del tipo aéreo, y hay que conocer, ¿no? En qué lugar se va a instalar para ver qué condiciones de aislamiento debe tener ese conductor. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, se buscan las tablas de los fabricantes para hacer su selección de acuerdo a la capacidad de corriente que va a tener ese conductor. Listo. Conceptos complementarios, los niveles de tensión. Acá tenemos, por ejemplo, la baja tensión, ¿no? Esto está dado a partir de la NTP-IS 6038, ¿ya? Donde definen, ¿no? Los niveles de tensión. Baja tensión son tensiones menores a 1000 voltios. Media tensión está dada entre 1000 y 3500 voltios. Alta tensión se dice a voltajes que están entre 35.000 voltios y 35.000 voltios y 230.000 voltios, ¿sí? Y la muy alta tensión son tensiones superiores a 230.000 voltios, ¿no? Entonces, también es necesario conocer esos niveles de tensión porque hay conductores necesarios, ¿no? En instalaciones de media tensión y hay que conocer, ¿no? Qué tensión es la que tiene tu planta, tu sistema, para poder obviamente utilizar un conductor adecuado a un nivel de tensión, ¿no? Igualmente hay conductores, ¿no? Para alimentación, digamos, de plantas de oxígeno, ¿sí? En la cual están a 440 voltios, otros están a 660 voltios, y es necesario conocer ese nivel de tensión para hacer una buena selección de él. Secciones normalizadas de los conductores, como hemos visto, ¿no? En unos apuntes anteriores, ¿sí? Las medidas de los cables ¿no? y alambres eléctricos se categorizan por dos sistemas, como, ¿no? El sistema AWG, American Wide Gauge. Sin embargo, es más común conocerlos dependiendo del diámetro del cable, lo cual nos da el sistema métrico decimal, ¿no? Y en el Perú, según el Código Nacional de Utilización, indica que en el Perú debemos seleccionar un conductor, ¿no? Normalizar un conductor bajo la sección en el sistema métrico decimal. Es decir, debemos categorizarlo por milímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, debemos definirlos bajo milímetros cuadrados porque de lo contrario,
¿sí? Va a haber una confusión, ¿no? Si los mantenemos en otro sistema. A pesar de eso, dependiendo de las diferentes características de la instalación eléctrica, hay algunos sistemas que utilizan o se dan en sistemas ABWG, ¿no? O se definen en eso. Acá tenemos una tabla de secciones normalizadas de los conductores, ¿sí? Y sus aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, un cable 8 ABWG, que se puede decir que se puede comparar a un conductor de 10 milímetros cuadrados, perdón, en diámetro en milímetros, este es en ABWG, en su diámetro 10 milímetros, se da para aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía, ¿sí? Uno de 14 ABWG, que es un conductor, digamos, más para uso ¿no? residencial, para cableado de iluminación, contactos de casas, extensiones reforzadas, ¿no? Entonces aquí vemos una tabla referencial donde dependiendo de esa capacidad, digamos, del calibre, ¿no? De su sección transversal, podemos tener un alto consumo de corriente, ¿no? O muy alto, y verlo dónde se está aplicando, ¿sí? Pero la mejor forma de conocer la dimensión, la selección del conductor, es a partir de tablas del fabricante, ¿no? Dependiendo de la corriente que yo calcule, voy a seleccionar en la sección adecuada de ese conductor. Algunos usos de la electricidad en las plantas de oxígeno, no es que algunos usos, ¿no? O los usos, mejor dicho, de la electricidad en las plantas de oxígeno. ¿Sí? Esto ha salido a partir de igualmente de una ley donde indica, ¿no? Si vamos a contar con o mejor dicho, en una planta de oxígeno, ¿no? Una planta generadora de oxígeno móvil, se debe tener una reserva de potencia eléctrica de 50 kilowatts, ¿no? Entonces, esta potencia eléctrica de 50 kilowatts debe ser suministrada desde un sistema de emergencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la planta, ¿no? Una planta de oxígeno móvil, ¿sí? Debe tener un suministro de soporte. Si es que se va la red de energía eléctrica, ¿no? Pública, entra a tallar el sistema de emergencia por un grupo electrógeno. Entonces, la energía, ¿no? El suministro de energía para una planta generadora de oxígeno móvil requiere justamente un tablero de transferencia, ¿no? Donde, por un lado, cuando nos suministre la red de energía pública, tengamos servicio, y si es que se va la red de energía pública, entre a tallar el sistema de emergencia por un grupo electrógeno. Por lo tanto, ¿no? El servicio de suministro de oxígeno debe ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Contar con suministro eléctrico en nivel de tensión compatible, ¿no? Debemos ver, ¿no? Qué nivel de tensión que está presente en la red pública para, de acuerdo a eso, hacer, ¿no? un diseño seleccionado del tipo de equipo que vamos a comprar dependiendo del nivel de tensión. Es muy importante conocer el nivel de tensión de operación de la red pública, ¿no? Y también de la planta que vamos a trabajar. Contar con el espacio físico, ¿no? Para un tablero eléctrico general para distribuir a la energía a la planta de oxígeno con la finalidad de implementar un interruptor automático. Este interruptor automático es un elemento de protección, ¿ya? Que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que permite la conexión del alimentador eléctrico para una planta de oxígeno. El alimentador eléctrico para la planta móvil debe contar con un cable de puesta a tierra para protección eléctrica de acuerdo al Código Nacional Eléctrico de utilización, puesta a tierra y enlace equipotencial. Muy bien, acá solamente se ha puesto algunos ejemplos, ¿no? De electricidad en plantas de oxígeno móvil. Ya más adelante vamos a ver para plantas de oxígeno fijas. Conclusiones: dentro de los principales conductores eléctricos tenemos a los cables, que en su mayoría fabricados de cobre electrolítico debido a su tiempo de vida y sus diversas aplicaciones, como hemos visto. Para instalaciones fijas, como el de una planta generadora de oxígeno medicinal, se aplicará un conductor del tipo clase 5, ¿no? Se los dije. ¿Por qué? Por su flexibilidad, pero también por el tipo de aislamiento que tiene, por la robustez que se requiere, a lo menos en ese tipo de plantas generadoras de oxígeno. Por sus características principales de no propagación al fuego, se deben aplicar conductores libres de halógenos en instalaciones de una planta generadora, ¿no? Es muy importante conocer este parámetro. La sección del conductor más adecuado para el uso en una planta generadora de oxígeno móvil es de 95 milímetros cuadrados de acuerdo al nivel de potencia y de corriente. Pero este parámetro que se les ha colocado desde la sección es un ejemplo nada más, ¿no?
pero va a depender de la demanda realmente, ¿no? Si esa planta de oxígeno móvil es más grande, esta sección va a ser ya de repente de 120 milímetros cuadrados. Si es menor, puede ser tal vez de 70 milímetros cuadrados, ¿no? Lo mismo para una planta generadora de oxígeno fija, puede ser de hasta 150 milímetros cuadrados o más, pero como dice acá, depende mucho de la demanda del oxígeno. ¿Ok? Solamente son algunos ejemplos. Bien, muchas gracias por su atención, ¿no? A este tema de conductores eléctricos y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y buenas. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.